tiene un régimen jurídico independiente para la ejecución presupuestal y contractual del distrito de Santa Marta. Esa dimensión jurídica, ese régimen no lo creamos nosotros, existe por mandato del legislador, de la ley, funcionan. Yo tengo mis reparos de cómo funciona ese sistema, de cómo funciona inclusive la operación de ese sistema. Por eso la propuesta que hice a la Presidencia de la República era que el derecho fundamental a la salud era una responsabilidad del Estado para prestarla en clínicas y hospitales públicos principalmente, y a través de médicos y enfermeros vinculados y personal asistencial a la nómina oficial. Pero este régimen de contratación mediante bolsas de empleo con terceros, este régimen en el que además tienen tanta autonomía, ¿sí?, que cuando llegan buenos gerentes seguramente las cosas se hacen bien, pero cuando llegan algunos que no lo son y se coluden, por ejemplo, con los operadores de los distintos servicios que ofrece la AES, entonces nos encontramos con que termina desprotegida muchas veces la comunidad en un servicio deficitario y muy limitadas las capacidades del propio alcalde. Ustedes lo han visto que el actual alcalde ha hecho cualquier manifestaciones críticas a la AES, le ha pedido a los órganos de control intervenir y sin embargo no pasa nada. En mi caso particular lo que hice fue ponerle unas metas a la AES. Es que con su presupuesto le dijimos, ustedes tienen que hacer una inversión importante para mejorar la infraestructura, pues no hay derecho que los más pobres de Santa Marta estén recibiendo un precario servicio en casuchas, que era lo que había en buena parte de la red distrital hospitalaria que tan rimbombantemente se llamaba. Ahora, cuando menos, poco a poco se va configurando una red con una mejor infraestructura. Esperaríamos que en esa infraestructura y con esa mejor dotación que lo han tenido estos centros de salud, entonces se produzca la mejor prestación del servicio. Pero evidentemente, si no ocurre una mejor prestación del servicio, tendrán que ser investigados porque hay una superintendencia de salud, existe el Ministerio de Salud, y a todos ellos se ha acudido para que este servicio que presta una entidad descentralizada como es la AES, con un régimen jurídico especial, que inclusive un régimen de contratación privado, con sus propios estatutos de contratación, etcétera, pues pueda ser llamada y convocada a que preste un mejor servicio o pues regulada o intervenida. Pero fíjate que son dos asuntos absolutamente diferentes, porque aquí la cuestión que se está debatiendo es si estos centros de salud eran elefantes blancos como perversamente el señor Fortis y el señor Guzmán lo presentaban. Elefante blanco, por ejemplo, el mercado público durante 12 años estuvo cerrado y quien lo recuperó fue este servidor de la comunidad. Ese era un elefante blanco. ¿Cuántos hay presos por eso? ¿Cuántos investigados? Elefante blanco es el lote del mal llamado Parque Taikú, y sin embargo no pasó absolutamente nada. Elefante blanco se puede estar convirtiendo la vía de la prosperidad y no pasa absolutamente nada. Tumbaron el ¿cierto? Puente de la Araña. Hay muchos, mire, si usted ve el Teatro Santa Marta, ya lleva cuántos años ese proceso desde que yo se lo entregué al Ministerio de Turismo y quienes estaban al frente, y ustedes saben quiénes, gente relacionada con el departamento del Magdalena. Ahí no hay ninguna investigación, ¿cierto? ¿Cuántos años lleva ese proceso? Y nada, que tenemos el Teatro Santa Marta. Sin embargo, bueno, la obra va a media marcha. En el caso de los centros de salud no se podía hablar nunca de elefantes blancos porque se estaban ejecutando. Tuvieron una suspensión por la iliquidez en la que quedó la AES, producto de una serie de quiebras de entidades que le adeudaban recursos como Caprecon. Hasta allí esta justificación. Por ello el alcalde Rafael Martínez acometió entonces la decisión de darle continuidad a este hermoso proyecto de prestar un mejor servicio de salud a la comunidad a través de la modernización de los centros de salud, pero ya en este caso con recursos propios, ¿sí? Son, fíjate que, dos dimensiones distintas. En mi caso, lo que hice fue ponerle una vara alta de exigencia a la AES, como se la colocamos a todas las entidades del distrito, para que con sus propios recursos o los recursos del distrito
pues se empezaran a ver invertidos en la comunidad. Ustedes recuerdan que cuando yo llegué, esta ciudad estaba en ley 550 y se le decía a la comunidad que no se podía hacer ninguna inversión porque estábamos en la ley 550, pero avanzamos en el saneamiento. Y tengo que recordar aquí, porque es oportuno hacerlo, que la administración anterior a nosotros, que tanto les gusta tuitear a los señores Díaz Granados en contra nuestra, hay que refrescar la memoria porque tenemos las actas que ellos querían seguir manteniendo la ciudad en ley 550 para seguir incorporando una serie de presuntos pasivos, con lo cual la capacidad de inversión del distrito se vería mermada. ¿De acuerdo? Prácticamente hubiésemos tenido un alcalde que se convertía en un agente pagador de cuentas que le habría dejado al administrador anterior. ¿De acuerdo? Pues no, lo que hicimos nosotros fue sanear los pasivos que ya estaban amparados en la ley 550 y dedicarnos a recuperar las finanzas públicas para hacer un ambicioso plan de inversiones. Y si ustedes se dan cuenta, esta ciudad lleva en estos 2 gobiernos del cambio 6 años y medio y en el proceso de inversión de todos estos recursos cerca de 4 años y medio. En 4 años y medio la ciudad de Santa Marta ha conocido de inversiones que jamás vio, igual que cuando estuve en la rectoría de la universidad, que se conocieron de inversiones que jamás la universidad vio. Y la dejamos además sólida financieramente esa universidad, como la ciudad también. De manera pues que lo que hicimos fue solicitar a la ESE que construyera unos centros de salud, y creo que todavía hay mucha tela que cortar en materia de mejoramiento de la salud en el distrito y mejoramiento de la infraestructura distrital en materia de centros y puestos de salud. Por ello, el alcalde ha planteado y ha anunciado que hay otras nuevas intervenciones. Empezamos un plan no arbitrario, ¿cierto?, que correspondió a un estudio de red, y la ciudad ha venido avanzando. Aquí en este caso se actuó de manera honesta, transparente, sin dolo, sin ánimo de hacerle daño a la comunidad, sin ánimo de apropiarse los recursos públicos para el bolsillo particular, sino para inversiones que le favorecieran a la gente. Ahí están ya poco a poco terminándose estos centros de salud, algunos, claro, con lentitud, con algunas dificultades, porque una cosa es el retraso administrativo en un proyecto y otro el que tiene que ver con el atraso doloso, porque es que los recursos los desaparecieron, como pasó, es que hay un caso típico, el del parque mal llamado Taikú. Mire, la zona deportiva de la ciudad estaba en ruinas, eso eran bienes públicos. ¿Por qué no hay ninguna investigación a los administradores que nada hicieron por mejorar esa infraestructura deportiva? Sin embargo, la ejecución que se hizo de esa infraestructura, bien saben ustedes que ha tenido el reproche de algunos, viendo a ver cómo tratan de desdibujar esta gran gestión que se hizo en materia de construcción de una infraestructura deportiva de cara a los Juegos Bolivarianos. Recuerden ustedes que para aguarle la fiesta a Santa Marta suspendieron al alcalde, e inclusive para esos mismos días o días anteriores inició este proceso de judicialización. Aquí no hay que engañarnos, señores y señoras, comunidad querida de Santa Marta. Aquí hay mucha gente que quiere el progreso de la ciudad, nosotros entre ellos. Gracias al respaldo que nos han dado, hemos trabajado por él. Pero también hay personas que tienen un propósito malsano y perverso.